Bueno, ha llegado el momento en que vamos a estudiar las Escrituras, así que espero que todos estén del mejor ánimo para escuchar esta tercera lección de esta serie que hemos estado estudiando, que le puse por título Personas que decidieron bautizarse. Y en el día de hoy vamos a poner nuestra mente, nuestro corazón en la persona de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que aceptó su culpa. Así como estudiamos de los judíos cuando el apóstol Pedro predicó en aquella ocasión, que escucharon el evangelio y aceptaron su culpa y preguntaron qué hacer. Se les dijo, o mejor dicho, se les mandó que debían arrepentirse y bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Igual que el africano de Etiopía que aceptó el evangelio de Jesús, Sofi, y preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide? ¿Qué estorba? ¿Qué hace que yo no me bautice? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo, bien te puedes bautizar. Pero había esa condición, esa exigencia. Se debe creer, estar convencido de todo corazón. En el día de hoy vamos a estudiar acerca de Saulo. Saulo, aquel que fue llamado Pablo el apóstol. Vayamos a Hechos capítulo 9. Vamos todos a abrir nuestras Biblias allí en Hechos capítulo 9. Este contexto es el que vamos a estar tratando en esta lección. Aquí Lucas, el escritor de este libro, inspirado, relata acerca de la conversión a Cristo de Saulo de Tarso. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió eso? Vamos a leer Saulo allí, hijo, Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 18, para que sigan junto conmigo la lectura de las Escrituras. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, golpes contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco,
donde estuvo 3 días, subrayen esto, 3 días sin ver, ni comió, ni bebió, hijo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, fíjate Sofi, ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Levantándose fue bautizado. Muy bien, este es el relato de Lucas con respecto a la conversión de Saulo de Tarso. Ahora paso a dar mi discurso. Fíjense, el apóstol Pablo, años después de su conversión a Cristo, él escribió a Timoteo una carta. Y en esa carta hay una parte a la cual esa parte que él escribe se le puede llamar como su mea culpa. Su mea culpa. Esto quiere decir que él hace un reconocimiento y una confesión de sus culpas, de sus pecados. Acompáñenme a Timoteo capítulo 1, primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 13. Apunta eso, Sofi. La mea culpa, es decir, el reconocimiento y la confesión de Saulo. Miren lo que él dice. Dice el apóstol, primera a Timoteo 1:13, antes yo hablaba en contra de Cristo y lo perseguía con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en ese tiempo yo no sabía lo que hacía, pues no era creyente. Eso le dijo el apóstol, confiesa esto el apóstol a Timoteo. Ahora bien, tengo aquí una pregunta. ¿Qué sucedió en la vida de Saulo, Juani? ¿Qué sucedió en su vida para que llegara a admitir, a reconocer, a aceptar su culpa y posteriormente hacer semejante confesión? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en su vida? Bueno, fíjense. Todo comenzó cuando Saulo llenó su corazón de furia contra Cristo y contra la iglesia. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, verso 13. Fíjense lo que dice el apóstol aquí en su carta a los Gálatas.
capítulo 1, verso 13 dice: porque vosotros, los Gálatas, habéis oído ¿de qué cosa? Acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Escuchen lo siguiente. Miren lo que él dice: de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios. Saulo confiesa que él iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. De hecho, él fue testigo y dio su voto, aprobó el asesinato de un hombre llamado Esteban. Y podemos decir que él fue el primer mártir de la iglesia. Dice Hechos capítulo 8, Dani, verso 1. Dice Lucas, el escritor de este libro, Hechos 8:1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Pero no solo aprobó el homicidio de Esteban, Saulo, sino también el asesinato a otros cristianos. Miren lo que dice el apóstol Pablo o Saulo en Hechos capítulo 26. Vayan conmigo a Hechos 26, versículos 9 y 10. Fíjense lo que el apóstol, lo que él declara, lo que él expresa públicamente. Hablando de lo que él hacía, noten los términos en pasado que él usa, los pretéritos de los verbos, indicando precisamente lo que le dijo a los Gálatas, su antigua manera de vivir en el judaísmo. Dice Hechos 26, versos 9 y 10, Sofi. Yo, hablando Saulo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice, noten el pretérito, en Jerusalén. Yo encerré, noten el pretérito, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Fíjense, y cuando los mataron, yo di mi voto. Hechos 26, 9 y 10. De hecho, Pablo confesó, en una ocasión confesó, en esa misma carta a los Gálatas confesó que implacablemente persiguió y asoló a los cristianos, y de cómo se esforzó para erradicarlos, para exterminarlos. Él creía que ellos eran blasfemos y merecían la muerte. Ahí en Gálatas capítulo 1, Cecilia, verso 13, dice lo siguiente: el Saulo arrepentido, ya convertido a Cristo, Pablo dice, hijo, ahí en Gálatas 1:13 dice: la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Noten, tratando de destruirla. Aquí estamos viendo quién fue el apóstol Pablo, lo que hizo en esa vida antigua en el judaísmo. Ahora bien, y cuando leemos todas estas confesiones de Saulo, que describen no solo sus hechos, Cecilia, sino que también describen la clase de corazón que él llegó a habitar, a albergar en sí mismo, nos es necesario conocer aquello que provocó, aquello que estimuló
aquello que incitó. Es necesario conocer eso. ¿Qué movió a Saulo? ¿Qué movió? ¿Qué estimuló a Saulo para que llegase a tener semejante actitud contra el Señor y contra su iglesia? Bueno, para ello, leamos otra confesión de Saulo expresada en su carta a los Filipenses. Vayamos a Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, verso 6. Miren lo que dice el apóstol allí, hijo, Filipenses, capítulo 3, verso 6. Dice Sofi, confiesa Saulo, Pablo expresa lo siguiente: en cuanto a celo, noten, subrayen, en cuanto a celo, ¿qué cosa? Perseguidor de la iglesia. En otras palabras, Saulo era tan fanático, Roberto, Ángeles, él era tan fanático a su religión que lo llevó o impulsó a perseguir a la iglesia con la crueldad con la que lo describe. Escuchen esto, fíjate Antonio. Saulo fue un hombre celosamente religioso, pero completamente equivocado. Saulo era un hombre celoso en cuanto a su religión, pero era un hombre completamente equivocado. Y tal fanatismo lo llevó a cometer gravísimos errores. Saulo llegó a ser un hombre culpable de gran pecado. Él llegó a poner en su corazón odio, su furia e incredulidad al no aceptar que Jesús era el Mesías y Dios encarnado en el mundo, odio para con él, rechazarlo, ser insolente y blasfemo contra el Señor, no adorarle ni honrarle, ni dignificarle. Noten estos pecados de Saulo. Además, también se hizo perseguidor implacable y cómplice en el asesinato de gente inocente, cuestión que estaba prohibida por la ley del Señor. Como fariseo, él aceptó doctrinas humanas que eran mandamientos de hombres que adulteraban o reemplazaban la ley del Señor. Ciertamente Saulo era un hombre pecador, aun cuando era celosamente religioso. Él había violado la ley del Señor. Perdón. Él era culpable de extrema perversidad contra el Creador y contra sus criaturas. Su corazón, su mente y sus manos fueron instrumentos de sufrimiento y maldad. Fíjense esto. Miren, bien profetizó el Señor Jesús cuando dijo lo siguiente. Vayan a Juan capítulo 16, Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 2. Miren lo que predijo o profetizó el Señor antes que sucedieran las cosas en las que, por ejemplo, Saulo estuvo involucrado. Dijo el Señor lo siguiente, Juan 16, 2. Se acerca la hora en que os quitarán la vida creyendo, ¿qué cosa? Estos que
le quitarían la vida a discípulos de Cristo, a seguidores, a cristianos. Ellos iban a quitarle la vida a miembros de la iglesia, creyendo que con ello, ¿qué cosa? Daban culto a Dios. En las versiones de ustedes dice servicio, ¿verdad? ¿Cierto, Roberto? Dani, dice servicio. Bueno, la palabra allí más exactamente es culto a Dios, es decir, buscando su aprobación, creyendo que esto complacía y agradaba a Dios. Jesús el Señor predijo estas cosas. Y sin duda alguna Saulo se convirtió en uno de estos. Él, con su celo religioso, creía que al perseguir a la iglesia para destruirla, rendía culto o latría al Señor, que es la palabra griega, latría. Esta palabra se usa como sufijo para otras palabras como idolatría, demonolatría, culto a los demonios, culto a los ídolos, zoolatría, culto a los animales, egolatría, culto al ego. Cristo predijo que iba a venir el tiempo posterior a sus palabras que iban a asesinar a miembros de la iglesia, y quienes lo hiciesen lo hacían pensando que esto era culto, latría a Dios. Sin embargo, y a pesar de tal extrema dedicación religiosa, celo religioso de Saulo, bueno, él estaba completamente equivocado. Él era culpable de pecado. No obstante, fíjense, Saulo reconoció su culpa y recibió el perdón de sus pecados. El Señor sabía que así como fue un celoso errado, el Señor sabía que él, en ese momento era un celoso errado. Así también podía usar su mismo celo en favor de la verdad. Pero, escuchen esto. Este cambio sucedería cuando la conociese realmente. ¿Conociese qué? ¿Cuándo vendría ese cambio en Saulo? Cuando, siendo sincero, conociese la verdad. Cuando contemplase la verdad misma, hecha carne en la persona de Jesucristo. Porque, Dani, fíjate, la verdad no es un mero concepto o principio filosófico. La verdad es una persona. La verdad es una persona. La persona de Jesucristo. ¿No dijo el Señor, yo soy el camino? ¿Y qué más? La verdad y la vida. Así fue como empezó su camino hacia el perdón de sus culpas, Saulo, conociendo la verdad de Jesucristo. Dice Lucas que Saulo iba de camino hacia Damasco, ciudad ubicada en el país de Siria, al noreste de Israel. Si ustedes buscan en el mapa Siria, ahí van a encontrar la ciudad de Damasco. Y hasta donde sé, todavía existe la calle llamada Derecha. Donde fue, sí, así se llamaba, calle Derecha. Donde se le dijo a Saulo que fuese. Y donde iría Ananías también.
La razón de este viaje de Saulo ir de Jerusalén, de Israel hasta Siria, cuando todo era parte del Imperio Romano, bueno, la razón era la persecución religiosa contra los santos, los de este camino, los cristianos. Sin embargo, fíjense, sin embargo, y sin Saulo esperárselo, porque él no se imaginaba esto, el Señor Jesús se le aparece en una luz más radiante que el sol en pleno mediodía en el camino. ¿Se imaginan? Lucas describe que Saulo temblaba, estaba agitado. De hecho, tuvo temor. O más exactamente, se llenó de asombro por lo que sucedía. Estaba atónito y perplejo. Esta fue la reacción inicial de Saulo al oír y ver a Jesús vivo y glorificado ante su presencia. A aquel que humillaron, que crucificaron, a aquel a quien perseguía y de quien blasfemaba. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 1, porque el apóstol reconoce precisamente esto a los hermanos en Corinto, debido a que algunos de ellos, Juan, estaban dudando de la resurrección de Cristo. De que si realmente Él había resucitado y obviamente por ende aparecido. Entonces uno de los argumentos de Pablo fue haberles dicho lo siguiente. Primera a los Corintios 9:1. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Y no se refiere el apóstol con haberle visto cuando el Señor estaba en la tierra, en los días de su vida, su ministerio terrenal, antes de la crucifixión y muerte. Saulo se refiere con haberle visto resucitado y en gloria. Saulo oyó la voz de Jesús cuando le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió: yo soy Jesús de Nazaret, a quien persigues. Saulo oyó y vio a Jesús vivo y glorificado, y su luz fue más radiante que el sol del mediodía. Cuando eso sucedió, Saulo hace la pregunta correcta. Fíjate, ángeles, él hace la pregunta correcta, la cual demuestra el comienzo de su fe en Jesús y de su arrepentimiento. Él, como describe Lucas, temblando, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lleno de asombro y temblando por lo que estaba viendo, obvio, lo que estaba experimentando. ¿Se imaginan haber oído: yo soy Jesús a quien tú persigues? Aquel Jesús de quien estás blasfemando, diste tu voto a que mataran a aquellos que creían en mí. ¿Se imaginan ese momento al oír esa voz y ese nombre? Definitivamente, esta pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Son palabras de un corazón que ha sido tocado por el Señor Jesús. Ojo,
Fíjate, Cecilia y Sophie, no me refiero, cuando digo que estas palabras evidencian que su corazón ha sido tocado por el Señor Jesús, no me refiero a algún toque místico ni sobrenatural directo en su corazón, no. No fue un toque que suprimió o cercenó la voluntad de Saulo, no. Aquí no hay gracia irresistible, como enseña el calvinismo. La gracia irresistible. La gracia irresistible significa que tú vas a ser salvo porque sí, punto. No te puedes resistir a ello, Por eso es irresistible. No hay gracia irresistible como enseña el calvinismo, puesto que Saulo declara que fue su decisión someterse a la voluntad de Jesús. En una ocasión Saulo le dice a un hombre, a un rey, le dijo: yo no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, no rechacé, no me rebelé, no fui insubordinado, sino que me sometí. Él no se convirtió a Cristo por imposición de Dios, sino por elección de él, de Saulo. Con lo anterior me refiero a que el corazón de Saulo fue afectado, trastocado ante la evidencia contundente e irrefutable e innegable de que Jesús vivía y era el Kurios, es decir, el Señor. Es la palabra griega para Señor, así se pronuncia, Kurios. Así llamó Saulo a Jesús. Señor, Kurios, suprema autoridad, amo de todo. ¿Qué quieres que yo haga? La pregunta de Saulo al Señor revela la intención de un corazón sincero que desea o anhela cambiar esta situación que tiene. Y está dispuesto a hacer lo que se le mande para remediarlo. Revela un corazón que no pone excusas ni justificaciones para no aceptar lo que Él es y hacer lo que se le mande para arreglar tal condición de culpable. Fue la misma pregunta que hicieron los judíos el día de Pentecostés: ¿qué haremos? O el carcelero de Filipo: ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta de Saulo implica tres cosas. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Es decir, se reconoce la autoridad de Cristo. ¿Y qué quieres que yo haga? Es decir, se reconoce la responsabilidad del pecador. ¿Y qué quieres que yo haga? Es decir, el Señor manda y el pecador debe hacer algo, la voluntad del Señor. Tres cosas implican, envuelven, nos enseñan. Aquí las palabras de Pablo, esta pregunta: Kurios, Señor, supremo amo, autoridad absoluta, soberano, emperador, ¿qué quieres que yo haga? En respuesta a la pregunta, a Saulo se le dijo que fuese a la ciudad de Damasco. Estando allí, dice Lucas, Cecilia, Saulo estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió.
Sabes, ángeles, no solo estuvo en ayunas Saulo, sino que también oraba. Y Cristo conocía su oración, como bien le dijo el Señor a Ananías al decirle que Saulo oraba. Pero aunque oraba, aunque había aceptado a Cristo como el Curios, el Señor, y obvio ya no perseguía a nadie más, estaba arrepentido, él aún no era salvo. Aunque oraba, aún no era salvo. Aunque oraba entristecido, dolido, de luto su alma, arrepentido, aún sus pecados no habían sido lavados. Fíjate, Roberto, muy distinto esta verdad a lo que enseña el mundo evangélico, las iglesias protestantes y denominacionales que enseñan, Sofi, que para ser salvo o recibir el perdón de tus pecados, solo debes creer y hacer una oración. Pero no. Cristo no le dijo a Ananías, ve allá con Saulo, dado que él ya ahora me ha aceptado, ya es salvo, ya sus pecados fueron lavados. No, no dijo eso el Señor. Tampoco le dijo el Señor a Saulo cuando se le apareció, solo tienes que hacer una oración creyendo en mí, acéptame en tu corazón, Saulo. ¿Le dijo eso? No le dijo eso. Eso es falsa doctrina, falsa enseñanza, falso plan de salvación de estos grupos religiosos. A Saulo se le dijo, ve para allá y allí se te va a decir lo que debes de hacer para recibir el perdón de tus culpas. Cristo conocía su oración, pero no era una oración para que sus pecados fuesen lavados, no. Tal vez su oración era como la de David. Reconozco mis pecados, Señor. O la oración era como la del publicano de la parábola de Cristo. Sé propicio a mí, Señor, yo que soy hombre pecador. Esta actitud de Saulo no es más que una expresión de que llegó a contemplar su pecado, su vileza. Él vio, realmente vio, Juani, la clase de hombre que era. Él conoció su maldad. Comprendió que no solo pecó contra su Señor, sino también contra su prójimo. Conoció que estaba equivocado al creer que Dios era agradado y él aprobado cuando practicaba celosamente las doctrinas falsas de la religión de los fariseos. Y cuando creía que erradicar a los blasfemos era culto al Señor. Estaba equivocado. Él comprendió eso. Saulo se dio cuenta de que era un miserable pecador, digno de muerte y de la condenación eterna. Él aceptó su culpa con profunda humillación. Entonces, y estando en esa actitud, como la del hijo pródigo, arrepentido, lleno de remordimiento y tristeza, producto de haber visto y reconocido aquello que le confesó a Timoteo, es decir, que él antes se burlaba de Jesús, y no solo se burlaba, sino que persiguió implacablemente a sus seguidores y procuraba causarles el mayor daño posible. Cuando estaba allí, en esa tristeza, ni comía ni bebía, ciego, orando, de luto su alma,
trayendo a su mente, seguramente, trayendo todo y cada uno de los hechos perversos y malos que hizo contra el Señor y contra los suyos. Allí en su miseria, en su tragedia, allí cuando comprendió que era un miserable pecador, lleno de culpa, allí llegó Ananías por encargo, por mandato del amoroso, compasivo y misericordioso Cristo. Llega Ananías a la vida de Saulo. Llega porque Jesús le pidió que fuese con él. Llega y le dice: ¿por qué te detienes, Saulo? ¿Por qué te detienes? Si Saulo era sincero y estaba realmente arrepentido y anhelaba el perdón de Dios, nada lo iba a detener. Sofi, nada lo iba a detener, hija. Él haría lo que le tocaba a Saulo, hijo, a hacer. ¿Por qué te detienes para ser salvo? ¿Por qué te detienes para que Dios perdone tus culpas? Es la idea aquí. Es así pues que Ananías luego le dijo, estando allí con Saulo, le dijo: levántate, Saulo. Levántate, Saulo, y bautízate. Sumérgete. Sé sumergido en el agua y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22, 16. Ahí Pablo relata cuando Ananías llegó con esa agua fresca y de vida, encargado por Jesús para que él fuese lavado de sus pecados. Levántate y bautízate, hijo, y lava tus pecados invocando su nombre. Así se le dijo a Saulo, hijo. ¿Y qué hizo Saulo? ¿Qué hizo él? Dice aquí, hijo, que él tomó la decisión de bautizarse. Él tomó la decisión, ángeles, de lavar sus pecados al obedecer el santo mandamiento del bautismo para perdón de pecados. Hechos 2:38. Ahora fíjense, para ir acercándonos al final. Dice Lucas, acompáñenme a Hechos capítulo 9, verso 18. Noten, después que Ananías le dice: ¿por qué te detienes, Saulo? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Era el deseo de él. Saulo, podemos decir que siempre vivió para agradar a Dios y obtener su perdón. Y ahí estaba lo que debía hacer. El lavatorio o el perdón de sus pecados no fue por haber creído solamente en Jesús, ni siquiera por haberse arrepentido, y ni siquiera por haber orado a Jesús. Todo eso era necesario, pero el lavatorio, el perdón, fue cuando se bautizó en agua, invocando o apelando a la autoridad de Cristo, es lo que significa allí. Ananías le está diciendo: apela a Jesús, apela a su nombre, a su autoridad, a su potestad, porque solo en su nombre hay perdón de pecados. Y dice Lucas en Hechos 9, 18, que levantándose, hijo, levantándose, Sofi, fue bautizado.
Y fue bautizado porque él aceptó su culpa y anhelaba el perdón divino. Antonio, no se busca lo que no se anhela. ¿Cierto? No se busca lo que no se anhela. Y Saulo anhelaba el perdón de Dios y lo encontró en Jesús y Jesús se lo concedió. ¡Qué maravilloso! Pero era necesario que aceptara su culpa. Termino, por tanto. Y sabiendo que has cometido pecado, esto es para quienes no se han bautizado, que en algún momento de tu vida pasada has mentido, has difamado, has codiciado, has fornicado, has blasfemado contra Dios, has odiado y aborrecido a tu prójimo, y que ahora sabes que eso te hace culpable ante Dios. Porque la palabra del Señor acusa al hombre de pecado. Dijo el apóstol Pablo: Sofi, por cuanto todos pecaron, hija, y están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. No hay comunión con Dios por los pecados. Entonces, y al igual que muchos de nosotros, quiero animarles a que admitan su culpa, que reconozcan que han ofendido a Dios, que han hecho lo malo ante sus ojos, y con tristeza y pesar en tu corazón, resuelvas decididamente dejar esa vida de pecado, con toda voluntad de cambiar tu manera de pensar, de hablar, de vivir, y te sumerjas en las aguas del bautismo para que en el nombre del Señor Jesús recibas ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hija? Recibas el perdón, ángeles, de tus pecados. Si es así, si eso es así, en tu corazón, si hay esa decisión, entonces no hay tiempo que perder. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.